Bendiciones con todos. Tema 10. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la importancia de ser de un mismo sentir. Y utilizamos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 22. Pero recordemos un poquito el video anterior. ¿Qué decía Pedro en el versículo? ¿Cuál es la recomendación en el video anterior? Recomendaba la actitud, el cómo debía ser el hombre y cómo debía ser la mujer, de cómo debe ser su forma de vestir, el mejor el interno, sin descuidar lo exterior, por supuesto. Entonces, para que la pareja pueda funcionar, ¿sí? Que los hombres puedan tratar bien a sus esposas como a vaso más frágil, porque si no, sus oraciones no iban a ser escuchadas, ¿sí? Muy interesante, muy importante, ¿no es cierto? Entonces, en este video vamos a hablar de la importancia de ser de un mismo sentir, ¿sí? Y vamos a leer el texto bíblico de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 22. Pongamos atención. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí entendió? Repito esta parte. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, a lo que piden, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de Dios, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Tremendo que seamos todos ahora de un mismo sentir. Cuando vemos eso hoy día, enemistad, peleas, pleitos y lamentablemente hasta
en las iglesias. Celos amargos, contiendas, odios. Y aquí Pedro nos aconseja que seamos de un mismo sentir. Por supuesto que tenemos una infinidad de ideas, pero juntos las estudiamos, las analizamos y vemos cuál es la mejor. Vemos cuál es la que va a dar mejor resultado, ¿no es cierto? Y entonces seguimos siendo de un mismo sentir y no peleamos y no nos resentimos con nadie. Pedro presenta 5 elementos claves que deben caracterizar a cualquier grupo de creyentes. Hablemos de la iglesia. Primero, armonía al buscar las mismas metas. Segundo, compasión al responder a las necesidades de los demás. Tercero, amor al ver y tratar a los demás como a hermanos. Cuarto, compasión al ser sensibles en nuestro afecto e interés. Quinto, humildad al procurar animar a otros y regocijarse con los triunfos de los demás. Estas 5 cualidades son de gran ayuda para que los creyentes puedan servir a Dios con eficacia. Pedro desarrolló las cualidades de compasión y humildad en una forma fácil. En sus primeros tiempos en Cristo, esas actitudes no se hicieron presentes de forma natural en su naturaleza impulsiva e impetuosa. Sí, Pedro tenía mal carácter. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículos 31 al 33. Miren. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después al tercer día. Esto lo decía claramente. Escuchen. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Mira, al Señor Jesucristo, Pedro, a reconvenir al Señor Jesucristo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Esto demuestra que es un proceso, el cambio de vida. Pero eso depende de nosotros, de cuánto permitamos que el Señor transforme nuestro corazón y vida. Que cuánto vayamos a la palabra y dejar que esa palabra nos enseñe, nos capacite. Porque la palabra de Dios habla mucho de vivir, ser de un mismo sentir, habla mucho de la unidad. Es más, se pone de ejemplo la perfecta unidad que existe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan capítulo 13, versículo de 6 a 9, mire lo que dice. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Porque Pedro, el Señor Jesucristo, estaba lavando los pies, en señal de ser un siervo, un servidor. Respondiendo Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Impulsivo. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Hermanos, a veces tomamos decisiones apresuradas, a veces tomamos decisión por mera emoción o por encame de alguien, tomamos decisiones muy equivocadas y no dejamos que a la luz de la palabra, ¿sí?, con paciencia, ver qué es lo mejor, ¿sí? Por eso muchas veces fracasamos, porque queremos competir. Hoy día hay mucho la competencia. Queremos competir y queremos que
mi proyecto, por decirlo así, sea mejor que el de los demás, porque yo quiero ganar, yo quiero estar arriba. ¿Sí? Y eso nos hace que nos peleemos, ¿sí? Que nos pongamos resentidos, porque si hice un proyecto y quería que mi proyecto ganara y no ganó, perdió, ganó el del otro, me resentí. O comienzo a decir, me hicieron fraude, me estafaron o compraron, qué sé yo. Por eso, para evitar todas esas cosas, esta palabra nos recomienda que seamos de un mismo sentir, ¿sí? Que pensemos, que analicemos antes de actuar. Allí en estos versículos se muestra una idea de lo que era Pedro. Sí, lo que era él. Pero el Espíritu Santo lo transformó, logrando que su personalidad impetuosa quedara a disposición de Dios, enseñándole lo que es la compasión y la humildad. Pedro se entregó de corazón al Señor. Es lo que debemos entregar de completito al Señor con todo corazón y decir, Señor, aquí está mi vida toda, te la entrego, la pongo a tu disposición, porque cuando yo he administrado mi vida, he fracasado. Yo sé que si tú vas a administrar mi vida va a tener éxito, yo voy a tener éxito, Señor, porque tú lo haces mejor. Miren, Pedro, el Señor lo pulió después de ser tan impetuoso y lo hizo un gran predicador. En su primera predicación, ¿sí?, donde arranca, donde nace la iglesia, se convierten como 3,000 personas. Maravilloso, ¿no es cierto? ¿Qué resultado veríamos en nuestras vidas si aprendiéramos de hacer de un mismo sentir? Oiga, hablando un poquito de política, hace poco acá en nuestro país hubo elecciones. 8 candidatos peleándose por llegar allá al poder, levantando falso a uno, al otro, entre ellos, porque todos quieren llegar, demostrando que no existe ni una pizca de un mismo sentir, demostrando que a veces van allá al poder, llegan al poder y no hacen nada, no les importa el pueblo, no hay un sentimiento por el pueblo, porque fueron más por competencia, fueron más por su propio provecho, por los que ellos creen que es mejor. Aquí la palabra nos recomienda lo contrario, de un mismo sentir. Si fuéramos de un mismo sentir, no hubiera tantos candidatos. Si todos los proyectos se avalaran, se trabajaran juntos, si de todos ellos se sacara un proyecto para edificar a la nación, para decir, ¿sabe qué? Tú eres la mejor persona, tú eres la persona ideal para que vaya allí a gobernar, te apoyamos y estamos contigo, porque contigo y con la ayuda de todos podemos levantar a nuestro pueblo, podemos levantar a nuestra nación. Pero mientras haya egoísmo, haya esa arrogancia, no va a cambiar nada, va a empeorar. Y el paso es entregar la vida al Señor Jesucristo, como estamos diciendo en todos estos videos, ¿sí? Ahora, en nuestro mundo caído, a menudo se hiere vulnerablemente a las personas, o sea, de la espalda, si nos sentimos heridos. Pedro, recordando las enseñanzas de Jesús de dar la otra mejilla, ¿sí? Dijo Mateo 5:39, mire, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la otra mejilla, vuelve también la otra, ¿sí? No te desquites, no lo hagas, pon la otra mejilla, ¿sí?, por el bien tuyo y por el bien de la otra persona. Pedro anima a sus lectores a responder con oración en favor de los ofensores. Sí. En el reino de Dios, la venganza es una conducta inaceptable, no se acepta.
como el insultar a una persona, sin que importe si ha sido o no con intención. Sobrepóngase a la tendencia de herir a quienes lo hieren. Ponga la otra mejilla. En lugar de reaccionar con enojo, ore. Ore por esa persona. Ore para que el Señor, que tiene el poder, haga un cambio en ella. A menudo vemos la paz como la ausencia de conflictos y pensamos que el alcanzar la paz es una función pasiva. Pero un pacificador eficiente procura activamente la paz. Establece buenas relaciones sabiendo que la paz es la consecuencia de nuestra entrega. Prevé los problemas y se enfrenta a ellos antes que se presenten. Busca una solución. Cuando surgen los conflictos, pone en claro y los hace frentes antes que se vuelvan difíciles de resolver. ¿Sí? Ahora, lograr la paz puede ser una tarea difícil, mucho más que la de hacer la guerra, pero tendrá como resultado vida y felicidad. En vez de temer a nuestros enemigos, debemos confiar en Dios como el Señor de todo. Debemos creer que de verdad Dios controla todos los acontecimientos. Cuando Él, Jesús, gobierna nuestros pensamientos, emociones, corazón, no seremos conmovidos por nada que pueda hacer el enemigo. No. Algunos creyentes consideran que la fe es un asunto personal que se debe reservarse para uno mismo. Es verdad que no debemos ser exuberantes ni ofensivos al anunciar nuestra fe, pero debemos siempre estar listos para dar razón amable y respetuosa cuando se nos pregunta acerca de nuestra fe, nuestro estilo de vida o nuestra perspectiva cristiana. Otros pueden ver su esperanza en Cristo. ¿Sí o no? ¿Están preparados para decirles a otros lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Está preparado? Tal vez usted no pueda evitar que lo calumnien, pero al menos puede evitar el dar motivos. Al hacer lo bueno, las acusaciones serán vacías y solo avergonzarán a quienes lo pronuncien. Mantenga su conducta libre de censura. ¿Qué les parece? Sí, una conducta intachable. El significado de predicar a los espíritus encarcelados, como dijo Pedro, no es totalmente claro y los comentaristas lo han explicado de diversas maneras. La interpretación tradicional es que Cristo, entre su muerte y resurrección, anunció la salvación a los seguidores fieles de Dios que esperaban ser salvos durante el periodo del Antiguo Testamento. Los que son salvos por fe, no por Cristo. Mateo afirma que cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Algunos comentaristas piensan que este pasaje dice que el Espíritu de Cristo estuvo en Noé al predicar a los que eran prisioneros del pecado, pero que ahora estaban en el infierno. Otros sostienen que Cristo fue al Hades a proclamar su victoria y la condenación definitiva de los ángeles caídos que se hallaban prisioneros allí desde la época de Noé. Sí, son comentarios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En cualquier caso, el pasaje muestra que las buenas nuevas de Cristo de salvación y de victoria no están limitadas. No, son para todos. Han sido predicadas en el pasado así como en el presente y también se seguirán predicando en el futuro. Han sido dirigidas a los muertos
pero también a los vivos, sobre todo a los vivos, ¿no? Dios les ha dado a todos la oportunidad de acudir a Él, pero eso no significa una segunda oportunidad para quienes rechazaron a Cristo estando vivos. Pedro dice que la salvación de Noé a través de las aguas simboliza el bautismo, una ceremonia que incluye agua. Mediante el bautismo nos identificamos con Jesucristo, el que nos separa de los perdidos y nos da una nueva vida. No es la ceremonia en sí la que nos salva, sino la fe en la muerte y en la resurrección de Cristo. Maravilloso. El bautismo es el símbolo de la transformación que tiene lugar en el corazón de los que creen. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Al identificarse con Cristo mediante el bautismo, los lectores de Pedro nunca podrían volver atrás, aun en medio de la presión de la persecución. El bautismo público los protegía de la tentación de renunciar a su fe. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Hacer todos de un mismo sentir. Qué diferente que fuera el mundo si todos fuéramos de un mismo sentir. Qué maravilloso sería vivir en esta tierra, en comunidad, si todos fuéramos de un mismo sentir. Pero lamentablemente, por ese corazón duro, ese corazón contaminado, ¿sí? No nos deja hacer eso. Ahora, si usted quiere unirse a la familia de los del buen sentir, tiene que primero dar el primer paso, aceptar a Cristo en su corazón y vida. Y nosotros aquí le presentamos la oración de fe para que lo haga. Y repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Para que usted se sostenga en Cristo, sea de un buen sentir, lea, medite todos los días en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Pide la ayuda para poderla aplicar, obedecer y después predicarla. Converse con el Señor a través de la oración. Cántele alabanzas porque el Señor es merecedor de ella. Y le invitamos que venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Maravillosos consejos. Nos enseña cómo debemos vivir, en este caso, siendo de un mismo sentir. Porque el egoísmo, el odio, las peleas, no tienen nada bueno. Destruyen a la familia, destruyen a la sociedad, Señor. Entonces te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y poner en práctica esta palabra. Que vivamos esta palabra, que vivamos siendo de un mismo sentir, Señor, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en el país donde vivimos. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.